¿Usted estuvo ayer en la clase? No. No, señor. Listo. No, Richard, está muy duro. ¡Viva el paro! Bueno, Robert, dame 2 minuticos y arrancamos, ¿vale? ¿Te parece? Vale, profe. No te me vayas a ir, que empezamos ya. Bueno, no, empecemos de una vez, Robert, Daniel, ¿vale? Te voy a compartir. Te voy a compartir. Bueno, miremos lo siguiente, Robert. Pues notas no tenemos ni una nota, te cuento. Solamente la asistencia, ¿eh? No, ni asistencia he tomado, ¿eh? De todas maneras, ahí vamos a ver ¿qué? Las notas, ¿vale? Vale, profe. Bueno, listo. Uy, parece que llegó otro a acompañarnos. David, qué chévere. David, buenos días. David, buenos días. Buenos días, profe. Perdón, profesor, pero no tengo cabeza para su clase anoche. Pude ser yo aquí. Está bueno, está bueno. Listo. Entonces, ¿qué listo, David? ¿O qué? Juiciosito. Sí, profe, juicioso. Profe, por cierto, Contámelo eh, con música. ya le envié el trabajo, profe, pero pues nunca supe pues si estaba bien o no. ¿El cuestionario? El, sí, los diagramas. ¿Se ¿Los acuerda que diagramas? yo se lo No. mandé en el formato del Drive View? ¿Vos lo tenés ahí nuevamente y lo verificamos? Pues yo lo Profe, eché como tenía profe, lo que una... pasa es que mi computadora ahorita no lo Ajá, tengo, lo tiene mi hermana. listo. Entonces, por Ajá. eso, ¿usted tiene la aplicación de Drive View? Sí, 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 yo tengo la aplicación de Draw.io, sino que quiero hacer como Hoy había que presentar el debía presentar, no, queríamos revisar el de actividades, el de ayer, el que dejamos ayer, ¿cierto? El de Sí, profe. actividades por medio del diagrama de flujo y por medio de andariveles. Ese tenemos que revisarlo. Entonces, hagamos una cosa, David, hagamos una cosa, David. La próxima semana prácticamente es la última clase, porque las siguientes semanas ¿son qué? Son exámenes, ¿correcto? Yo no sé si ya les di el tema de examen a ustedes. No, no es que les di un tema de examen a ustedes, Mm, David. creo No, que no, ¿cierto? profe. Listo. Entonces hagamos una cosa, David. Resulta que yo tenía que entregar notas el 9, ¿sí? Entonces prácticamente yo te saqué un promedio de tu nota, ¿listo? Y hagamos una cosa, revisamos el trabajo la semana entrante y yo te digo en qué estaba fallando para yo Listo, profe. empezar. Pero me recuerda, lo hacemos, David, lo El hacemos de el diagramas. sí, el de diagramas. Lo Listo. vemos es decir, tú tienes que agregarle el que vimos ayer, el diagrama de actividades. ¿Listo? ¿No tenés de diagrama de actividades? ¿No lo ha hecho? No, todavía no, profe. Listo, listo. Bueno, hay que hacer ese y le agregamos el diagrama de componentes. Entonces miramos todo, ¿listo? Vale, o Tú sea, puedes, agregándole los de ayer. el de ayer, que es el diagrama de actividades, tú lo puedes hacer por diagrama de flujo, que es más fácil, o lo haces por andariveles, ¿sí? Cliente, vendedor y almacén, ¿correcto? O lo haces por diagrama de flujo y es más facilito. Y le agregamos el de diagrama de componentes, que es el de hoy, ¿correcto? El de componentes, pase a ver, hagamos una cosa y yo te muestro el de actividades, ¿listo? Mira, Vale, profe. mira, hagamos aquí un archivo nuevo, un archivito nuevo aquí, y listo.
Y hagamos una transición acá. Listo. Y hagamos aquí una actividad. Listo. Y hagamos aquí hagamos aquí y hagamos aquí. Listo. Listo. Y hagamos acá. Hagamos mejor esto aquí así. Listo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con el cliente? ¿Sí? Entonces, miremos a ver. Entonces llega el cliente. El cliente lo que hace es generar pedido. El cliente lo que hace es generar pedido. Escribo así grande. Generar pedido. Listo. ¿Qué es lo que hace el vendedor? El vendedor lo que hace es mostrar productos. ¿Listo? Mostrar producto. Listo. Mostrar producto. Listo. Entonces, él muestra el producto. Él muestra el producto. Él entra a la interfaz de producto y él trata de, no, mostrar producto no. Él consulta producto. Él consulta el producto. Consulta producto que el que está pidiendo el cliente. Entonces, él al consultar, borremos esto, que aquí viene es una decisión. Listo. Entonces, aquí viene es una decisión. Consulta el producto. Listo. Entonces, si hay producto, entonces si hay producto, ¿qué pasa? Si hay producto, él hace una actividad. Él hace una actividad. Si no hay producto, él hace otra actividad. Él hace otra actividad. ¿Listo? Entonces, si hay producto, entonces aquí hay producto, se escribe entre corchetes, hay producto, pero se escribe totalmente, hay producto. Y la otra es no hay producto.
No hay producto. Listo. Entonces, resulta que el problema ¿qué dice? El problema dice que si hay producto, entonces si hay producto, entonces él tiene que mostrarlo, ¿cierto? Él tiene que mostrarlo. Él tiene que mostrarlo y le da las características, mostrar características del producto. ¿Sí? Se le dice, mira, el zapato es el zapato 36, lo que sea, 38, lo que sea, mostrar. Entonces, si él está de acuerdo, si el cliente está de acuerdo, entonces él compra el producto. Ahora, si no hay producto, ¿qué es lo que pasa? Si no hay producto, ¿qué es lo que hace? Él muestra, uy, no, esto me quedó muy abajo. Él tiene que mostrar otro artículo, ¿listo? Él tiene que mostrar otro artículo, porque la idea es que no se vaya el cliente, ¿listo? Entonces, nosotros hablamos desde un comienzo que nosotros nos íbamos por el flujo principal, o sea, por el camino, es decir, el cliente va a salir con el producto. Él ve en la vitrina unos zapatos rojos, pero cuando el vendedor consulta no hay zapatos rojos ni de la marca, pero hay otros artículos, hay otros tenis que son parecidos. Entonces, él le muestra y parece que al cliente le gusta ese producto. Entonces, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacemos acá? Nosotros hacemos aquí dos actividades prácticamente al mismo tiempo, que es mostrar. El uno, mostramos el artículo que él no quería, pero el que es muy parecido, y mostramos el artículo que él quería, ¿correcto? Entonces, aquí llega a la barra de sincronización, ¿qué es lo que llega a la barra de sincronización? Llega a dos actividades, pero que son prácticamente simultáneas, ¿listo? Es decir, él no puede decir que no hay artículo, ¿cierto? Como él tampoco puede decir que sí hay el artículo, ni tampoco puede decir que sí hay el artículo. Él simplemente consulta y si hay, muestra el artículo. Si no hay, entonces le muestra otro artículo. Pero son actividades que hay que hacerlas. O sea, esas son actividades simultáneas o actividades concurrentes. Entonces, de una u otra forma, esta barra de sincronización tiene que salir con una decisión. Y esa decisión, ¿quién la toma? La toma el cliente. Entonces él toma una decisión, entonces se le genera la factura. Aquí ya le generamos la factura. Generar factura, listo. ¿Y cuál sería la otra actividad? Aquí falta la aspita. Le generamos la factura. Y vamos a seguir acá, ¿listo? De generar factura, entonces sale otra transición. De generar factura sale otra transición. Y es entregar el producto. ¿Listo? Ya lo puedes hacer así, David. Lo puedes hacer así ya en UML. Ese es como diagrama. Vale. Listo, así lo puedes hacer y así ya te queda bien. ¿Correcto?
La otra es después como ensayar por andariveles cómo te queda. ¿Listo? Ujú. No, pero más sencillo se ve por diagrama. Claro, por diagrama de flujo es súper sencillo, es súper sencillo. Lo que pasa es que por andariveles, pues tú tienes que colocar el cliente en una columna, el vendedor en una columna y el almacén en otra columna, ¿sí me entendés? Entonces es como más dispendioso, es más complicado, pero el diagrama de flujo siempre es válido, ¿sí? Y está mostrando la actividad que se está haciendo. ¿Listo? Ah, listo, profe. Entonces, te Gracias de doy todas formas, un... profe. Entonces, entremos a UML y lo puede hacer de una vez o toma el pantallazo y después lo hace. No, profe, ya tomé el pantallazo porque como le digo, no tengo mi computadora a la mano. Ay, verdad. Listo. Daniel, Entonces, ¿lo entendiste? La verdad que ese es un diagrama de actividades. ¿Te acordás, Daniel, en el primer semestre que nosotros vimos algoritmo? Entonces, cuando uno ve algoritmo, entonces hay un ejemplo, y yo lo decía ayer, que es despinchar la llanta. Entonces, tú narras cómo es el proceso de despinchar la llanta a través de un diagrama de flujo. O, o haces, por ejemplo, una receta. Es decir, cómo se preparan, yo decía ayer cómo se preparan unos camarones, entonces primero no sé qué, se calienta no sé qué, después se lava no sé qué, después sí se lava, no sé qué, sí sé cuándo. Lo que pasa, yo mandé ayer, Daniel, el audio de la clase, entonces tenés que escucharlo para que te enteres un poquito mejor. Y la tarea era hacer este diagrama como diagrama de flujo o como andariveles. Andariveles es como unos por columnas, o lo haces, o lo puedes hacer por filas, ¿correcto? Cualquiera de las dos sirve. Listo. Entonces, hoy vamos a ver diagrama de componentes. Me recuerda David y yo les dejo el trabajo que hay que entregar o no nos dejemos así mientras a ver si ya los compañeros llegan la otra semana. De todas maneras, qué bueno que nos veamos el martes nuevamente, ¿vale? Esta clase, pues yo se la mando, pues hoy no tomo listas, ni tomo notas, ni nada, ¿vale? Entonces yo creo que debe haber una única nota y yo creo que vamos a sacar es una única nota y ya paramos ahí el asunto. ¿Listo? ah, Bueno, listo, ahora sí, profe. Listo, profe. listo, listo. Ahora sí comencemos con el diagrama de componentes. Um, bueno, en este diagrama de componentes, pues hay una presentación, ¿sí? Esa presentación, pues yo la hago llegar al grupo, no hay ningún problema. Entonces vamos a ver los famosos diagramas de componentes. Mira, ustedes van a encontrar un poco de teoría en sí. Es decir, uno siempre define las cosas. Uno va a ver un tema y siempre hay la definición al comienzo. Uno define qué es una botella no sé qué, dice cuándo. ¿Qué es un árbol? Es un tal. Siempre el tema se entra definiendo qué es, qué es la cosa que nosotros vamos a ver, ¿correcto? Pero yo les voy a decir una cosa. No se compliquen por la definición de qué es un diagrama de componentes, ¿correcto? Yo les voy a leer un poquito y después hago el resumen. ¿Vale? Cuidado. Mira que cuando yo les lea, eso es algo que no se entiende nada, pero que me tocaba escribirlo como dice la teoría. Pero mira la teoría lo que define un diagrama de componentes. Dice, un diagrama de componentes muestra clasificadores de componentes, muestra las clases definidas en ellas y las relaciones entre ellas. Los clasificadores de componentes se pueden anidar dentro de otros clasificadores de componentes para mostrar relaciones de definición. Los diagramas de componentes describen los elementos físicos del sistema y sus relaciones. Mejor dicho, los tres quedamos mudos ahí. ¿Sí me entendés? Bueno, y al fin, ¿qué es un diagrama de componentes? Mira, muchachos, simplemente un diagrama de componente es un conjunto de módulos ejecutables. Es un conjunto de módulos que cada uno de ellos es puro software, es puro código. Es decir, ahí es donde tú vas a desarrollar, es donde tú vas a desarrollar el código. Eso es un diagrama de componente, es un conjunto de módulos donde cada modulito es puro código, es puro software. Eso es puro software, eso no hay nada que hacer. Es decir, ese conjunto de módulos que son formados por componentes,
No me muestra el funcionamiento, simplemente me muestra la arquitectura, simplemente la arquitectura. Ustedes ahorita en arquitectura, en quinto semestre, si no me equivoco, que ustedes pasan a quinto semestre, van a ver lo que es, pues, arquitectura, pero esos componentes prácticamente, eso los forman ustedes como patrones. Uy, alguien entró. ¿Alguien entró? Juan Pablo Valencia. Listo. ¿Qué hubo, Juan Pablo? Buenos días. ¿Qué hubo, Juan Pablo? De pronto ya le servirá el audio. Juan Pablo, buenos días. Juan Pablo, buenos días. Listo. Entonces, vale, Juan Pablo. De todas maneras, yo te hago llegar el audio. El audio de la clase. El audio de la clase. Ya hicimos el diagrama de actividades por diagrama de flujo. Lo encontrás en el audio. Listo. Bueno, sigamos con la presentación de los diagramas de componentes. Voy a explicarle un poquito lo que es la presentación, pero cuando he hecho los tableritos, eso no es tan complicado. Es decir, lo vamos a entender mejor. Ahora, ¿cómo se representa un diagrama de componentes? Entonces, un diagrama de componentes ustedes ven en la parte inferior, de la diapositiva. Entonces, tres formas de representar un componente. Tres formas de representar un componente. Comienzo de izquierda a derecha. Entonces, está un rectángulo y dos rectángulos ahí pegaditos al lado izquierdo y el nombre del componente. Hay uno que se utiliza mucho que es el del medio. Entonces se escribe component y el nombre. O otro donde se está de esta manera. Entonces hay como un componente, este tipo de componente aquí chiquitico, dentro de un rectángulo que también sirve como componente. ¿Listo? Voy a dejar de ocultar esta cuestión. Antes de seguir, vamos a ver un audio. Antes de seguir, vamos a ver un audio para que ustedes comprendan más qué es un diagrama de componentes. ¿Listo? Vamos a ver un audio, muchachos. Un audio que dura 11 minutos, pero que es muy interesante y con mis explicaciones entonces va a ser más sencillo entenderlo. Entonces, pues póngale atención a lo que ellos dicen que es un diagrama de componentes. Sabe por que estar estudando português com músicas brasileiras pode estar... En esta lección empezamos a ver el diagrama de componentes y veremos los elementos iniciales como es las interfaces, la realización, la dependencia, compartimientos del componente, black box y white. ¿Qué tal, amigos de YouTube? Bienvenidos a esta lección en la cual vamos a empezar a hablar del diagrama de componentes. El diagrama de componentes nos va a dar una vista física del sistema. Vamos a ver cuáles son los elementos que componen al sistema. Estos elementos van a llevar el nombre de componente, precisamente. Entonces, es una vista a alto nivel del sistema y las relaciones que tiene entre sí. ¿Qué elementos los componen y cómo se están relacionando? Bueno, el componente va a ser una parte del sistema, pero aquí un punto
importante es que es una parte modular del sistema. Eso significa que nosotros podemos adicionar componentes, quitar componentes o remover componentes del sistema. El componente nos va a servir como una parte de ese sistema que nos está sirviendo para poderlo construir. Un punto importante que tenemos que tener en cuenta es que cada uno de los componentes que nosotros tenemos es autónomo y también está encapsulado. De tal manera que esta autonomía y encapsulamiento nos va a permitir poder llevar a cabo reutilización y también pasar por otro componente que tenga una interfaz igual. De tal manera que aunque sean componentes diferentes, el sistema no sufre, no varía, no cambia. Bueno, el componente va a proveer una o varias interfaces. A través de estas interfaces se va a comunicar con otros componentes, va a poder interactuar con otros componentes y va a poder proveer servicios a otros componentes. Si lo queremos, también podemos ver al componente como si fuera un subsistema en sí mismo. Existen diferentes formas en las cuales nosotros podemos denotar un componente, pero bueno, básicamente son estas dos que tenemos acá, en la cual, bueno, tengo un rectángulo, luego vamos a tener un estereotipo que dice component, el nombre del componente, y este icono. Este icono nos sirve para denotar que lo que tenemos ahí es un componente. Sin embargo, también se puede mostrar únicamente con la parte del estereotipo del componente y el nombre del componente. Como les había comentado, el componente va a necesitar de interfaces para poder interactuar o proveer servicios a otros componentes. Bueno, las interfaces nos van a servir para que nosotros podamos ilustrar dependencias que tiene un componente de software con otro componente. Entonces, a través de estas interfaces, vamos a permitir que el componente sea reusable y reemplazable, es decir, que ese componente pueda dar o proveer esos servicios a varios componentes diferentes, o que también nosotros en cualquier momento podamos cambiar ese componente por otro que tenga la misma interfase, aunque, bueno, internamente funcione de manera diferente. Tenemos dos tipos de interfase. Tenemos provide y require. Bueno, la interfaz provista nosotros la vamos a indicar por medio de este símbolo que parece una paletita, y la interfaz requerida lo hacemos por medio de este símbolo que, bueno, pues podría parecer como una especie de copa. De esta manera nosotros estamos indicando qué interfaz está proveyendo ese componente, es decir, qué interfaz está implementando y que alguien más puede utilizar la implementación que hace de esa interfaz, o qué interfaz está requiriendo. Es decir, qué servicio está necesitando que alguien más le va a proveer. Tenemos varias formas de mostrar el uso de las interfaces. En este ejemplo tengo dos componentes. Tengo el componente de control estudiantes y el componente de control cursos. El componente de control cursos está necesitando de una interfaz, que alguien le provea la implementación a determinada interfaz. Entonces aquí estamos indicando que lo requiere. Y control estudiantes, bueno, provee la implementación de dicha interfaz. Entonces nosotros hacemos uso de una flecha de dependencia, que es esta flecha que tenemos acá, que es punteada con la cabeza abierta, de tal manera que decimos que esa funcionalidad que está necesitando control cursos está siendo provista por medio de control estudiantes gracias a esta interfaz. Acá nosotros podemos colocar el nombre de la interfaz en particular. Otra forma de mostrar exactamente lo mismo es haciéndolo de esta manera. Hacemos que la cabeza del símbolo que parece una paletita, bueno, entre al símbolo que parece una copa. Y nos indica exactamente lo mismo. Entonces, eso que requiere control cursos está siendo provisto, esa implementación que requiere gracias a esta interfaz está siendo provista por control estudiantes. Tenemos otro mecanismo por medio del cual también podemos mostrar lo mismo que en la diapositiva anterior, y es por medio del uso de realización y dependencia. Cuando hacemos uso de esto, nosotros realmente lo que vamos a estar haciendo es mostrar el uso de la interfaz, pero de una manera más a detalle, más a fondo.
Entonces, en este caso, vamos a tener un componente que es el componente restaurante, otro componente que es el componente de menú. Ok, van a necesitar una interfaz en común, que es la interfaz de ordenar. ¿Esto qué está significando? Bueno, significa que el menú va a proveer, es el que provee la implementación de la interfaz ordenar. Y restaurante necesita trabajar con alguien que, o sea, tiene el requisito de trabajar con alguien que implemente a la interfaz ordenar. Ahora, podemos dar más detalle que en la forma como lo hicimos en la diapositiva anterior, ya que nosotros podemos listar aquí, adentro de ordenar, los métodos que son necesarios que se implementen. Ahora, noten que tenemos dos flechas. Esta flecha que tenemos acá es la flecha de dependencia. Entonces me está diciendo que el restaurante depende de que se implemente a la interfase ordenar. La flecha de dependencia es punteada con la cabeza abierta. Y la flecha que nosotros tenemos acá es la flecha de realización. Esto me está indicando que menú está implementando a la interfaz de ordenar. Perfecto. ¿Esta flecha cómo va a ser? Bueno, va a ser punteada con la cabeza cerrada. Y de esta manera, bueno, es otra forma por medio de realización y dependencia de cómo podemos mostrar el uso de la interfaz. El componente puede tener compartimientos para que nosotros demos también más información. Cuando estamos trabajando con el componente, cada una de estas subdivisiones es lo que nosotros vamos a llamar como un compartimiento. El primer compartimiento, bueno, está indicando que es un componente y va a llevar el nombre del componente. En el segundo compartimiento nosotros podemos listar las interfaces que se proveen y las interfaces que necesita el componente. Entonces podríamos hacer este tipo de provide interfaces y acá listaríamos todas esas interfaces que está proveyendo, está implementando. Luego podemos colocar la parte del estereotipo de Required Interfaces y listamos todas aquellas interfaces que necesita el componente, que alguien le debe de proveer al componente. En el tercer compartimento vamos a tener el compartimento de Artifacts. Acá, ¿qué colocamos? Bueno, pues colocamos el archivo físico donde se implementa el componente. Tenemos otros conceptos que también se utilizan con los componentes y son Black Box y White Box. Black Box o caja negra lo que va a hacer es que nos va a mostrar el componente desde cómo luce en el exterior. Es decir, no nos va a decir nada acerca del comportamiento interno de ese componente. Únicamente vamos a ver como tal al componente las interfaces que requiere y que provee y cómo se relaciona con los otros componentes. Decimos entonces que ese componente es una caja negra. No sabemos realmente lo que está sucediendo en su interior. Es opaco para nosotros. Tenemos entonces el concepto de white box, caja blanca. En este, nosotros sí vamos a ver cómo se está implementando la funcionalidad de un componente. Es decir, podemos ver en el interior del componente, saber qué es lo que está sucediendo adentro y vamos a poder observar las clases, interfaces o incluso otros componentes que pueda tener en su interior. El white box es transparente para nosotros. Veamos lo que sucede en el interior del componente. Aquí tenemos un ejemplo de white box. ¿Qué sucede? Bueno, pues tengo un componente. Acá lo tenemos. Todo esto de acá, este recuadro, me indica a mi componente. Podemos ver que tiene interfaces. Tenemos varias interfaces y lo más importante es que estamos observando su interior. En el interior nosotros podemos observar las clases que componen al componente, cómo se están relacionando entre ellas. También podríamos tener interfaces, podríamos tener otros componentes. Bueno, lo importante en este ejemplo es que nos da la idea de que en un white box vemos el interior
interior del componente. Vemos lo que está sucediendo ahí adentro. Y también, desde luego, bueno, vamos a tener las interfaces. Vamos a terminar esta lección acá y en la próxima lección continuamos viendo más acerca de los componentes. Bueno, perfecto. Sigamos aquí en el diagrama de componentes. Listo, entonces ya vimos cómo se representa un componente. Ahí están las tres formas. Las características, realmente las características de un diagrama de componente es que cada componente es software. Es decir, como nosotros decimos vulgarmente, cada componente hay que echar es software. Y vemos la parte como arquitectónica del sistema, solamente la parte arquitectónica, no la parte de funcionamiento. Ahora, los elementos que participan en un gran componente, entonces tenemos los componentes, el rectángulo en sí, las interfaces donde estaba la paletica y donde estaba la forma de copita. Lo que pasa es que los componentes tienen que comunicarse entre sí. Los componentes tienen que comunicarse, es decir, esa interfaz tiene que desplegar esa interfaz tiene que desplegar el código que tú hiciste. Por ejemplo, yo le digo, David, vos tenés que desarrollar la interfaz de mostrar producto, mostrarlo, la interfaz de mostrar producto. Entonces, vos tenés que echar es código, ¿listo? Entonces, cuando yo le digo, ven, muéstrame la interfaz de mostrar producto, entonces tiene que desplegar un pantallazo, un frame, no sé, dependiendo del lenguaje, o UFM que por .NET, entonces tiene que desplegar usted el pantallazo. Ese es un componente, es decir, esta interfaz vos tenés que desarrollarla, ¿correcto? Entonces, entonces los componentes son los componentes en sí del cuadrito, las interfaces que son las que proveen servicios. Es decir, alguien necesita un servicio, entonces hay un componente que tiene ese servicio. Necesito gasolina, necesito que ir allá a la estación. O sea, la estación es una proveedora de gasolina, es un componente que presta un servicio. Ahora, yo como usuario de mi carro, entonces yo requiero de un servicio desde la estación. Entonces, más o menos, esas son las famosas interfaces. Es decir, o se requiere servicio, o se da servicio, o ambos a la vez también, ¿correcto? Entonces, todos los componentes los relacionamos. Cuando nosotros vimos diagramas de clase, entonces vimos dependencia, herencia y asociación. Entonces, nosotros tenemos que, si no está dando un servicio, entonces nosotros lo relacionamos. Si no está dando un servicio, entonces ese componente tenemos que relacionarlo a través de una dependencia, a través de una realización o a través de la herencia. Eso es el asunto. Estereotipos de componente. No se preocupen por la palabra estereotipos de componente. Resulta que cada rectángulo, yo te estoy diciendo, cada rectángulo, cada componente es software. Es puro software, es puro código. Entonces, ¿qué va a encontrar en esos rectángulos? ¿Qué es lo que va a encontrar? Unos estereotipos. Digamos, esa palabra es como toda enredadora, pero realmente un estereotipo está relacionado es con lo que hay ahí, con lo que hay ahí. Es decir, ahí puede haber una base de datos, o sea, una serie de tablas, o puede haber un ejecutable, o puede haber un documento XML, lo que sea. Esos son los famosos estereotipos. Es decir, lo que existe ahí. Pero como estamos hablando de ingeniería de sistemas, entonces, ¿qué estereotipos vamos a encontrar ahí? Vamos a encontrar ejecutables, vamos a encontrar librerías de DLL, por ejemplo, vamos a encontrar tablas, vamos a encontrar archivos y vamos a encontrar documentos. Eso es lo que vamos a encontrar. Ese estereotipo son los estereotipos, es lo que vamos a encontrar. Si yo soy un campesino, cuando entro a mi área de cultivo, ¿qué es lo que yo voy a encontrar? Zanahoria, remolacha, lo que sea, café, plátano, lo que sea. Esos son los estereotipos que él va a encontrar en esa área de cultivo. Entonces, los estereotipos que nos vamos a encontrar nosotros como ingenieros de sistema en estos componentes es eso, pero es puro código. Mira que abajo hay un componente con un estereotipo tabla. Es que hablar de estereotipos es como todo chistoso, pero ese componente que ustedes observan abajo es una tabla, ¿sí? Sino que yo no sé por qué lo llaman estereotipos. Digamos, debería decir como los tipos de componentes, ¿no? Tipos de documentos.
tipos de componentes. Entonces pueden ser una tabla, puede ser un DL, puede ser un JFrame, puede ser un FLM, un .NET, lo que sea. Listo. Entonces, vuelve a repetir los elementos que componen un diagrama de componentes, los interfaces, relaciones. Ahorita en los tableritos los vamos a ver, sino que les voy a explicar un poquito esta presentación. Aquí, cómo se representa el componente. Hay las tres formas de representar un componente. Aquí están las famosas interfaces. Si hacemos un copia acá, todo rapidito. Copiar, copiar. Copiar. ¿Por qué no abre esto? ¿Por qué no abre esto? Esto. Aquí era que había algo aquí nuevo. No guardar. Listo. Control V. Listo. Y le hacemos aquí un zoom para que comprendamos más esto, que esto no es tan difícil. Esto es bien sencillo. Mira, aquí nosotros, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos dos componentes. Tenemos dos componentes, este componente B y este componente A. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace los componentes? Es dar servicio o recibir servicios. Dar servicio o recibir servicios. Entonces, cuando tú tienes un componente con esta paletica, lo que está diciendo es que él tiene un servicio para quien lo necesite. Por eso es que los componentes son reutilizables. Los componentes son reutilizables y son reemplazables. Los componentes es sinónimo de ágil, de agilidad. Es decir, ¿qué es lo que hacen las metodologías ágiles? Reutilizar requisitos funcionales, reutilizar patrones, reutilizar componentes, ¿correcto? Entonces, cuando tú hablas de metodologías ágiles, es coger cierto código que tú ya hiciste y implantarlo a una necesidad específica, pero que realmente el cambio no va a ser mucho, ¿correcto? Entonces, cuando tú tienes una empresa establecida, es mucho el código que tú has generado. Tenés muchas clases, tenés muchos componentes, tenés muchos requisitos funcionales que tú los puedes reutilizar frente a una nueva situación, frente a un nuevo problema. Entonces, ahí sí es bueno utilizar metodologías ágiles. Pero cuando tú empiezas una empresa, es muy difícil que te funcione una metodología ágil, porque es que tú tienes que arrancar desde cero, tú tienes que hacer todo, entonces no pasa nada. Pero con unos 2 años de trabajo, entonces ya tu desarrollo va a ser más rápido, porque tú tienes componentes, porque tú tienes patrones, porque tú tienes una serie de actividades que las puedes reutilizar o reemplazar o modificarlas, que son muy poco, ¿listo? Entonces, cuando tú tienes un componente con una salida así como una paletica, es porque este componente presta un servicio, digamos una bomba, una estación de gasolina. Ahora, cuando tú tienes un componente y tienes la boquita abierta acá y está comiendo algo aquí, un dulce, ¿sí? Es porque él está requiriendo un servicio, es porque requiere. Yo asimilo esta no como una copa de vino, sino como una boquita, que yo necesito, es una necesidad, necesito desayunar, almorzar, lo que sea. ¿Correcto? Entonces, este componente está requiriendo algo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si yo tengo el componente B y el componente A, ¿quién requiere de una interfaz para poderse comunicar? Pues el componente A, mira que tiene la boquita abierta. El componente A requiere una interfaz, ¿Y quién le produce esa interfaz? Esa interfaz se la está dando este componente. Y la interfaz se llama C. Esta interfaz se llama C. ¿Correcto? Ese es el asunto de esas dos, de esta paletica y de esta como de la copa de vino que decía el audio. Listo. Ahora, miremos acá esta otra cosa, es que todo es como de copiar y explicar allá un poquito. Archivo nuevo. Yo le digo que no guarde esto. Y digámosle que peguemos esto. Y hagámosle un pequeño zoom a esto.
Listo, y no le hagamos más zoom. Listo. Entonces, mira, lo que quieren aquí mostrar es una interfaz. Mira, esta es la interfaz. Esta es la famosa interfaz. Miren por qué me sale esto negro. Esto blanco. Vea pues. Control Z. Vea pues. Eso. Mira que aquí está la interfaz. Esta es una interfaz. ¿Listo? Esta, mira que estos dos componentes están utilizando esta interfaz. Esta es la forma icónica como normalmente nosotros la representamos. Y esta es la forma expandida. Tú también puedes representar esta interfaz que está acá, con este rectángulo acá, lo pones acá y le colocas el nombre, le colocas unos atributos y le coloca una actividad que es lo que va a hacer. ¿Listo? Pero normalmente esta forma expandida no se utiliza. La que más se utiliza es esta forma icónica de la interfaz. Entonces, esta interfaz está en medio de dos componentes. Mira que aquí está el símbolo de dependencia y el símbolo de realización. Este es el símbolo de realización muy parecido a lo que es la herencia, pero resulta que la herencia no va punteada, la herencia va continua, ¿correcto? Entonces, vuelvo a repetir, ¿qué es lo que significa esta interfaz? ¿Quién está? Mira, este componente necesita esta interfaz, Este componente necesita interfaz. Cuando nosotros veíamos clases, decíamos que la clase A utiliza la clase B. O sea, ¿qué es lo que estamos diciendo acá? Que este componente necesita esta interfaz. Él la necesita, ¿sí? O tiene que usarla. Si no existe esta interfaz, este componente no puede trabajar. Ahora, ¿qué es lo que está diciendo esta flechita de realización? Que es muy parecida a la de herencia, pero que estaba en líneas punteadas. Entonces, lo que está diciendo es que este componente implementa esa interfaz. Implementar es realizarla. Él la implementa, ¿sí? Entonces, ¿quién de los dos componentes está implementando? Pues este componente está implementando. Él está, en cierta forma, dando esa interfaz para que este componente la utilice. A eso se refiere. Esta es una relación de realización y esta es una relación de dependencia. Entonces, los componentes o se unen a través de las interfaces o se unen a través de las famosas relaciones. Relación de dependencia, relación de realización, relación de asociación, etcétera, etcétera. Miremos la siguiente. Pero mira que hay mucha teoría, pero ahorita desarrollamos el diagrama de componentes para el caso de uso, realizar venta, y lo anexamos ahí al archivito que tenemos, y van a observar ustedes que el asunto no es tan difícil. Lo que pasa es que pues aquí hay una teoría que es necesario que ustedes también se apropien de ella. Entonces, ¿cuáles son las relaciones que hay entre los componentes? Entonces, las mismas que veíamos en el diagrama de clase, a excepción de esta de realización, es la única diferente. Entonces tenemos la de dependencia, la de generalización, o sea, la de herencia. La generalización es la misma herencia. La de asociación, la de realización, que es la punteada que es la que implementa una interfaz, y la de agregación. La agregación que también la veíamos, que había una agregación que la denominábamos composición, donde este rombito era negro, era negrito, pero no más. Pasos para la elaboración de un diagrama de componentes. Mira, hay mucha teoría que nos dice cómo realizamos un diagrama de componentes, pero mira, yo se las voy a tirar suave, sencilla. Tú, para hacer un diagrama de componentes, yo normalmente me baso en el diagrama de secuencia y me baso en el diagrama de clases. ¿Por qué es importante basarme en el diagrama de clases? Porque mira, ¿qué es una clase? Una clase, pues una clase en cierta forma es un patrón, pero él está formado por 3 áreas, ¿sí? Es un rectángulo también y tiene 3 áreas. Así, a ver, hagamos una cosita acá. Nuevo, no guardar.
Mira. Esta es la famosa clase, una clase. Entonces, nombre de la clase, los atributos y algo aquí muy importante que son los famosos métodos, que ese es el que me interesa a mí. Métodos, funciones u operaciones. ¿Listo? Entonces, lo que tú haces en un diagrama de componentes es basarse en los métodos o funciones. Esta vaina, ¿por qué no está saliendo así? Son métodos aquí son métodos o funciones u operaciones. Es decir, siempre que vemos paréntesis izquierdo, paréntesis derecho, eso es un método. Eso es una función. O sea que nosotros tenemos que traer un valor a esa función. Tenemos que traer un valor. Y lo que va aquí adentro, entre paréntesis izquierdo y paréntesis derecho, son parámetros, ¿correcto? Entonces, cuando tú haces un diagrama de componentes, estimados compañeros, le cuento que lo que ustedes hacen es código al piso. Es el código, sí, código al piso. ¿Por qué? Porque es que lo que ustedes van a trabajar prácticamente son los métodos. Oh, Dios mío, esto por qué se va por acá. Ustedes van a trabajar, ya por favor, van a trabajar son los métodos. ¿Listo? Entonces aquí está el método actualizar, crear, lo que sea. Entonces yo le digo, vea David, vos tenés que hacer un componente de la interfaz de productos. Sí, o sea, mostrar, eso es código, usted tiene que mostrar. Usted tiene que mostrar el nombre, tiene que mostrar la descripción, tiene que mostrar el precio, tiene que mostrar los productos que hay, los nombres del producto, la referencia, el valor o ciertos atributos que yo requiera, ¿correcto? Pero eso es código, muchachos. Entonces, tú te basas en los métodos que tiene la clase, tú te basas en los métodos que tiene esta famosa clase. Por eso es que yo te digo que cada componente es puro código, es simple y llanamente. Ahora, ¿qué podemos concluir? Que cuando tú tienes esos diagramas de clase, cuando tú tienes esos diagramas y colocas los métodos, ¿dónde usted materializa esos métodos? ¿Dónde es que usted echa código? Pues en los diagramas de componentes. En los diagramas de componentes. Por eso es que un diagrama de componente es la materialización de un método o es la materialización de una clase. Allá si tú la estás materializando, la estás haciendo real, prácticamente la instancias. ¿Listo? Sigamos. Entonces eso es lo que tenés que tener para poder elaborar un diagrama de componentes. Tú tienes que tener la clase, ¿listo? Y esos métodos que vos tenés allá en las clases, en la tercera franja de la figurita del diagrama de clases, cada método es un componente, así de sencillo, prácticamente, ¿correcto? Prácticamente es un componente. Listo, sigamos. Aquí tenemos algo. Llevémoslo para allá. Llevémoslo para allá. Copiémoslo para allá. Listo, archivo nuevo, no guardar y peguemos. Listo, trasladémoslo para acá y pongámosle un pequeño zoom. Y no le demos más zoom, sino que miremos lo siguiente. Voy a explicarle algo sencillito. Entonces, mira que aquí tú tienes una clase, el nombre de la clase, planilla financiera, y tiene un atributo y tiene dos métodos, costo-beneficio y promedio mensual. Tú tienes que sacar el promedio mensual, echar código cómo se saca el promedio mensual y echar código cómo tú obtienes el costo-beneficio, ¿correcto? Mira que estos dos métodos se me convierten en componentes, mira, costo-beneficio y promedio mensual. Entonces yo le digo David, o yo le digo Daniel, o yo le digo el que sea. ¿Listo? Yo le digo, tenés que realizar
el componente costo-beneficio, papá. El costo-beneficio es una serie de cálculos que vos tenés que hacer y así es sencillo. Y si yo le digo, David, vos tenés que sacar el promedio mensual, es código que tenés que elaborar. ¿Perfecto? Es puro código. O sea, que, ¿por qué yo tengo que basarme en el diagrama de clases? Obvio que yo tengo que basarme porque es que allá están los métodos y allá es donde salen los componentes. Mira, costo-beneficio, un componente. Promedio mensual, un componente. Correcto. Sigamos. Miremos este ejemplo para que entendamos cómo se manejan las interfaces, cómo las interpreta uno. ¿Listo? Esto no me sirve. Esto sí me sirve. Archivo nuevo. No. Y pegamos. ¿Listo? Y hagámosle un pequeño zoom a esto. ¿Listo? Y no le hagamos más zoom. Mira. Mira que aquí está un diagrama de componentes. Un diagrama de componentes donde cada componente es código, cada componente es código, cada componente es código. ¿De dónde salió estos componentes? Estos salieron de los métodos que tiene cada una de las clases, ¿correcto? Y ellos se convirtieron en métodos. Aquí hay un ejemplo ilustrativo, pero no es tan didáctico, es didáctico, pero no es tan ilustrativo a lo que nosotros estamos hablando de software. Mire lo siguiente. Yo tengo el componente secretaria. Vamos a ver cómo interpretamos. Pongámosle aquí rojito. Y pongámosle rojito. Eso. Mira, cojamos estos tres. Mira, si nosotros entendemos estos tres, nosotros entendemos todo lo demás. De pronto nos tocaría explicar un poquito. Nos tocaría explicar un poquito de pronto esta partecita, que aquí hay una relación de dependencia. Miremos lo siguiente. Que eso no es del otro mundo. Eso es bien sencillo. Es bien sencillo. Yo que les he dicho que cuando yo tengo esta boquita abierta es porque yo necesito algo. Si hablamos de comidas, permito desayunar, almorzar. Y cuando tengo esta cabeza aquí metiéndola en esa boca, esa bolita, es porque le estoy diciendo, vea, desayune, ve, almuerce, ve, coma, como quien dice, plata lo que hay, ¿sí me entendés? Entonces, si yo miro esta interfaz, lo que le está diciendo la secretaria es que ella le está dando una orden o le está dando un servicio de tal manera que el bus, para que él funcione, él tiene que recibir ese servicio. Él tiene que utilizar este servicio que lo está dando la secretaria. Ahora, miremos esta partecita. Aquí está secretaria y está el pasaje. ¿Listo? ¿Qué necesita el pasaje? El pasaje, como tiene la boquita abierta, necesita algo. ¿Sí? ¿Y quién tiene ese algo? La secretaria. Mira, la secretaria, este componente secretaria le puede, digamos, subsanar, es la que le puede ayudar para ese servicio que él necesita. Y así sucesivamente. Mira que aquí tengo encomienda y personal de apoyo. Miremos personal de apoyo y encomienda. Entonces, la encomienda, ¿qué necesita? Necesita un servicio del personal de apoyo, porque mira, la cabecita está entrando. Miremos aquí esta de abajo. Dice planilla financiera. Es decir, el costo, cuando nosotros vimos diagrama de clases, decíamos de la dependencia. ¿Qué decíamos de la dependencia? Que la clase A utiliza la clase B. Aquí la clase A es costo-beneficio y la clase B es planilla financiera. Es un componente. ¿Listo? Entonces, lo que estoy diciendo aquí es que el costo-beneficio, para yo poder realizar este componente, yo necesito de mi planilla financiera. Para poder yo sacar el costo-beneficio, este componente lo que está diciendo es, si yo voy a sacar este costo-beneficio, yo necesito de la planilla financiera. Es decir,
A, que es costo financiero, y B, que es planilla financiera, se lee de la siguiente manera, que A utiliza B. Para yo sacar mi costo-beneficio, yo necesito la planilla financiera. Ahora, este componente que es promedio mensual, que es un método de la planilla financiera, para poder sacar el promedio mensual, ¿qué necesito? Necesito mi planilla financiera. Necesito mi planilla financiera. Si no existe esta planilla financiera, pues, hermano, pues no puedo sacar el promedio mensual. Vayámonos para la presentación. Bueno, aquí estamos hablando pesado. Aquí ya estamos hablando de pesos pesados. Devolvamos un poquito. Aquí estamos hablando de pesos pesados. Aquí estamos hablando de una aplicación fuerte, ¿correcto? Pero mira, póngale cuidado como al cursor, por favor, que es que no la voy a llevar allá al... ¿Cuál es el problema? Es que no nos alcanza el tiempo. Miremos a ver si nos alcanza el tiempo. Archivo nuevo, no guardar. Y pegamos. ¿Listo? Y pegámosle, pongámosle una lupita, ¿listo? Y no le pongamos más lupita. ¿Listo? Entonces, aquí ¿qué tenemos? Aquí tenemos dos aplicaciones. Dos aplicaciones. Una aplicación almacén deporte y una aplicación ventas de deporte. Subámosle un poquito atrás. Listo. Entonces, mira que son puras relaciones de dependencia, de relaciones de dependencia. Es decir, que esta aplicación, para poder entrar a esta aplicación, nosotros necesitamos de un componente que es validar, por ejemplo, ingresar a una aplicación, ¿cierto? Esto es código. Esto es código. Le digo, Daniel, tú tienes que crear un código de tal manera que yo pueda ingresar a la aplicación. Y tú tienes que levantar el código, pero tú tienes, al hacer ese código, tú tienes que ir a consultar una base de datos donde estén los nombres de las personas autorizadas para entrar a la aplicación, ¿sí? Es decir, es eso. Entonces, aquí hay una rutina de conexión. Una rutina de conexión. Mira lo que yo estoy diciendo. Tú tienes que levantar aquí código, un código de tal manera que me permita entrar, ¿sí? Pero para poder entrar, usted tiene que conectarse tiene que crear una rutina de conexión, de tal manera que esa rutina de conexión me utilice la base de datos, ¿listo? Y en la base de datos, pues va a haber un control. Este control necesita también la base de datos para determinar si David o Daniel o Álvaro Álvarez están, ¿correcto? Entonces esto en el audio veíamos que las famosas white box y black box, es decir, cajas negras y cajas blancas. Esto es una caja totalmente negra, esto es una caja totalmente negra. Es total negra, es opaca para nosotros. No vemos una serie de cosas que suceden en el componente. Cuando un componente muestra todas sus cosas, esa es una caja que es blanca, que es transparente para nosotros. Pero, por ejemplo, estos componentes, estas cajas que son componentes, son opacas para nosotros, no son transparentes. Listo, sigamos. Sigamos. Listo. Yo les estoy diciendo, muchachos, que este es el penúltimo diagrama que estamos viendo, el diagrama de componentes. Y el siguiente que falta es el diagrama de despliegue. Es el último que vamos a ver. Archivo nuevo. Este no lo guardamos y este sí lo pegamos. Este sí lo pegamos. ¿Listo? Y le pegamos un zoom. Le pegamos un zoom y con ese zoom nos basta. Entonces mira que nos estamos viendo el diagrama de componentes. De componentes es el diagrama que lo estoy escondiendo. Diagrama de componentes el que estamos viendo. Y nos falta solamente el diagrama de despliegue. Que es el despliegue. Cuando tú hablas de despliegue, tú hablas de mostrar. Ahorita ustedes van a utilizar mucho en la universidad
Un ID, sí, un ID es donde uno programa, sí, el ID es como un corrector, es la aplicación de, ay, se me escapa el nombre. Ustedes han trabajado, obvio que NetBeans, ¿cierto? NetBeans, ¿han trabajado NetBeans? Sí, claro, sí. David, 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 Daniel. NetBeans. Sí, 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 exacto, correcto. Ese NetBeans es un ID, ese es un ID, ¿correcto? Entonces, tú desarrollas una aplicación y la muestras, la despliega, le aparece el menú, y cada menú tiene una serie de opciones, y tú los ejecutas y él te lo muestra. Eso es despliegue, pero eso lo tiene NetBeans porque es un ID. Pero cuando tú desarrollas una aplicación para una empresa, tú a esa empresa no le vas a dejar tu computador, ¿correcto? Tú tienes que, porque es que ese ID de NetBeans tiene el manejador de bases de datos, tiene un servidor, ¿sí? O tiene Tomcat y tiene MySQL, lo que sea, o JBoot o BlizzFit, lo que sea. Eso él lo tiene incorporado, ese NetBeans lo tiene incorporado. Pero cuando tú vas a dejar allá donde el cliente, esa aplicación que tú desarrollaste, tú tienes que instalar allá en el servidor o donde lo vayas a dejar, tú tienes que instalarle un Tomcat y tienes que instalarle un manejador de bases de datos. Tú no le puedes dejar el computador. ¿Qué tal tú desarrollando sistemas de información y siempre que vayas a dejarle al cliente vos tengas que dejar el computador? No, eso no es así. Entonces, con ese ID de NetBeans, él tiene incorporado todo, él tiene el manejador de base de datos y tiene quien despliegue la aplicación. Pero eso es opaco para nosotros no vemos eso. ¿Listo? Y cuando tú vas a dejar esa aplicación donde el cliente, pues, prácticamente tiene que instalarle primero unos recursos al servidor de tal manera que te despliegue la aplicación. Y eso también es opaco, es de las famosas cajas negras que dicen que decía este señor en el audio. Miremos aquí y les voy a dar una noción del diagrama que nos falta, del que es el famoso diagrama de despliegue, que es el que muestra. Mira, este no nos sirve, esta rayita es la que nos sirve. Mira que tú ves una caja aquí adentro, como gris, digamos. Esto es un servidor área de secretaría. Y aquí tiene el servidor de contabilidad. Y aquí abajo hay otro servidor. Otro servidor que puede ser tu portátil, lo que sea. ¿Listo? No, Dios mío, no, por allá no. Listo. Entonces, esta caja negra en sí, pues es un servidor. Esto también es un servidor, pero es que un servidor es puede ser un laptop, ¿sí me entendés? Entonces, mira acá la secretaria, mira, este es el laptop que tiene la secretaria. Entonces ella cuando ustedes van a escribir materias, ¿sí me entendés? Cuando van a escribir materias, pues ella, ¿qué es lo que hace? Ella lo que hace es que su portátil va al servidor que tiene el ingeniero William allá, entonces me imagino que allá hay una base de datos de alumnos, hay unas aplicaciones por si va a una aplicación, puede ser la matrícula de las materias, hacer la matrícula, y aquí arribita hay una parte que es contable, y de pronto esa parte contable, mira que esa parte contable, este servidor que es contable, este diagrama, una parte del diagrama de despliegue, el despliegue sería este portátil y este portátil o servidores exactamente. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ellos
Este portátil de la secretaria se comunica con un portátil de contabilidad, ¿sí? Y le despliega si el alumno debe, si no debe, si se puede matricular, si no se puede matricular. ¿Listo? Y aquí está la secretaria también. Es decir, estos son portátiles, son los que despliegan, los que le muestran a la secretaria David Basante las materias que vio, las que tiene que ver, el despliegue en mostrar. ¿Listo? Pero todos esos nodos de un diagrama de despliegue se unen a través de unos protocolos, ¿sí? Porque como trabajan bajo internet, entonces son unos protocolos. Pues aquí se coloca TCP, pero se colocan otros protocolos. Se colocó solamente TCP. Entonces, ese es un diagrama de despliegue. Pero mira que el diagrama de despliegue está dentro del portátil, dentro de tu portátil, porque tu portátil puede ser en un momento un servidor. Entonces, tú lo que tienes dentro de tu servidor son componentes. ¿Y qué he dicho que es un componente? Es código. Es el que te dispara, es el que ejecuta, el que hace el procedimiento, el que hace todo. Ese es el asunto. Entonces, lo que nos falta a nosotros de diagramas que venimos desarrollando sería este despliegue, que más o menos esa es la idea de un diagrama de despliegue. Miremos lo siguiente. Uf, madre, ya está que nos coge. Miremos un poquitico y les muestro el diagrama de componentes del caso de uso realizar venta. Miremos por acá, que yo voy volando. Archivo, abrir. Diagrama de componentes. Este es un pequeño resumen, y lo van a entender más rápido y vamos a pasar rápido y quiero llegar a donde quiero llegar. ¿Listo? Acuérdense que ya pueden hacer el diagrama de actividades, listo, que ya lo hicimos ahí. Yo lo hice a brochazos ahí en Paint, ya lo pueden pasar a UML como diagrama de flujo. Listo. Miremos esta cosita, que esto no es ajeno a lo que ya hemos visto. Listo. Entonces, un diagrama, un componente representa pues un rectángulo. Entonces, esta es una forma de representarlo, el nombre, esta es otra forma de representarlo y esta es otra forma de representarlo, ¿cierto? Dice que realmente un componente es una pieza ejecutable de software, es puro software. Es decir, que esos son métodos, prácticamente son métodos que nosotros hemos sacado de la clase. Por eso es que yo decía, yo para realizar este diagrama de componentes, tú coges el diagrama de clases y coges el diagrama de secuencias y ya te explico dónde es que tenés que utilizar el diagrama de secuencia. Entonces, un componente es una pieza ejecutable, es software, es un archivo PHP, es una SPX, o es un .exe, o es un .jar, ¿listo? Segundo, prácticamente un diagrama de componentes no muestra el funcionamiento, sino la arquitectura, ¿listo? Entonces, un diagrama de componentes lo que hace es ofrecer servicios, o ofrecer o pedir servicios, ¿cierto? Es decir, prácticamente lo que se ofrece es un contrato, pero no es ese contrato que nosotros firmamos cuando arrendamos un apartamento, no. En el argot de ingeniería de sistemas, un contrato es que cuando tú realices, por ejemplo, David que estaba realizando y Daniel estaba realizando un componente y el otro joven estaba realizando otro componente, lo que quieren decir con el contrato es que tú como desarrollador, este componente que está desarrollando, que lo tiene en código, tiene que cumplir con un objeto. Es decir, a eso se refiere el contrato, que tú tienes que estarlo modificando, mantenerlo al día, para que ese contrato se dé. Porque ¿qué estoy diciendo? Que los componentes ofrecen unos servicios y requieren unos servicios. Entonces, prácticamente cuando uno coge un taxi, uno requiere un servicio. Prácticamente hay un contrato que él tiene que llevarme a la casa. Es una cuestión tácita, pero sí hay un contrato. A eso se refiere el contrato. Entonces, cuando tú elaboras un diagrama de contratos, le voy a leer lo que dice. Aquí empieza la primera parte de la arquitectura física.
¿sí? Porque se definen los archivos y se definen los componentes. Entonces, ya hablamos sobre este cuadrito y no hay ningún problema. ¿Listo? Miremos la segunda diapositiva. Abrí la segunda diapositiva. Miremos esta que es un resumen prácticamente también de lo que hemos venido hablando. Entonces, tenemos un diagrama de componentes. Entonces, ¿tú qué vas a encontrar aquí en este diagrama de componentes? Pues unos clasificadores de componentes. ¿Qué son clasificadores de componentes? Son los famosos estereotipos. O sea, tú vas a encontrar aquí una tabla, va a encontrar un archivo, va a encontrar ¿qué? Un punto XML, un punto ASPX, un punto FRM, pero es puro código. Esos son los famosos clasificadores. ¿Listo? Y dice que las clases definidas en ello, realmente las clases no se definen ahí, lo que pasa es que de esa clase nosotros sacamos métodos y prácticamente estamos materializando esa clase. Mira, aquí dice la materialización de las clases. Ahora, ¿qué elementos están dentro de un diagrama de componentes? Pues el mismo componente, este componente, está en la interfaz y están las relaciones. Aquí no tengo una relación. Las relaciones son el de agregación, el de realización, lo que sea. Ese lo vimos en una de las diapositivas. Miremos la siguiente diapositiva, la 3. Prácticamente estamos viendo, es como un repasito. ¿Listo? Entonces, podemos observar que aquí cómo se representa una interfaz. Sí, una interfaz. ¿Listo? ¿Quién está haciendo esta interfaz? ¿Quién la implementa? Este componente. ¿Sí? Por esta relación que tiene, que es parecida a la de herencia, pero es discontinua la línea. Ahora, ¿quién necesita esta interfaz? Este componente lo necesita. Es decir, lo que yo estoy diciendo es que este componente usa esta interfaz. Listo. Una forma de representar una interfaz, pues es más o menos, esta es la forma, y esta es la forma expandida, que esta forma expandida no se necesita mucho. Aquí dice, pasos para la elaboración de un diagrama de componentes, también lo hablábamos. Es decir, yo digo que pues no es leer eso paso a paso, sino yo les digo, muchachos, para tú realizar un diagrama de componente, lo único que tenés que tener ya hecho, y que ya lo tienen hecho, es el diagrama de clases y el diagrama de secuencia. Yo les he hablado del diagrama de secuencia y ahorita les explico, en el caso de uso realizar venta en el diagrama de componentes, cómo yo utilizo esos dos diagramas, y eso sale sencillito. ¿Listo? Tener ese diagrama de clases, porque de ese diagrama de clases nosotros nos vamos a fijar en los métodos, y esos métodos nosotros los convertimos en componentes, y cada componente es código. Cuando tú ves un diagrama de clases, siempre el primer método es actualizar, crear, eliminar. Entonces, tú tienes que hacer un código de tal manera que cubra esas 4 operaciones, crear, eliminar y todo ese asunto. Y ese es un componente. ¿Listo? Miremos abrir la número, la 4 no está, la 5. La 5 ya, vamos bien de tiempo, vamos. Yo creo que puedo bajarle un poquito y tomarme un sorbito. Mira, muchachos, este es el trabajito que ustedes vienen desarrollando en UML. Entonces aquí está el diagrama de secuencia para el caso de uso realizar venta. Y aquí está el diagrama de objetos, pero prácticamente aquí yo tengo en las clases. Yo no voy a mirar esta relación porque esta es una relación de diagrama, porque esto es un mensaje de un diagrama de objetos. No, aquí yo tengo las clases. Tengo interfaz de producto, tengo orden pedido, tengo productos, tengo factura y tengo un control. Muchachos, si ustedes se fijan en el diagrama de secuencia, cuando vayan a hacer el diagrama de componentes, lo único que no tienen que mirar es, así yo le pongo un poquito de acá. Es decir,
para yo hacer mi diagrama de componentes, yo me guío en el diagrama de secuencia también. Lo único que no tomo en cuenta es este joven. Ese no lo tomo en cuenta. Es decir, en un diagrama de componentes no hay control. No hay control. Pero sí les aseguro a ustedes que en el diagrama de componentes, cuando tú desarrolles el diagrama de componentes, tienen que aparecer este objeto, este objeto, este objeto y este objeto. Y te puedo asegurar que cuando tú desarrollas el diagrama de componentes y objetos, te aparece esta interfaz, te aparece esta orden de pedido, te aparece aquí como que es factura, este producto, y no te aparece, esta no te aparece, el control tampoco, porque yo estoy diciendo que el control no aparece. Y si yo enumero este diagrama de clases, este es 1 que me sirve, 2 que me sirve, 3 que me sirve y 4 que me sirve. ¿Listo? Que son equivalentes a estos mismos cuatro objetos que tengo en el diagrama de secuencia. Bueno, pero yo les estoy diciendo a ustedes que el componente es código. ¿Sí? Entonces, mira que si tú miras este objeto, interfaz de producto, entonces, ¿qué es lo que tú tienes que hacer en el diagrama de componentes? Pues código. ¿Y cuál es el código? Elaborar interfaz de producto. Elaborar interfaz de producto. Y si, porque es código, entonces tú tienes que hablar de elaborar, de hacer, de construir, de desarrollar, o sea, de verbos terminados en ar, er, ir, lo que sea, en infinitivo. Ahora, si tú tienes este objeto, en el diagrama de secuencia que es orden pedido, ¿qué es lo que tenés que hacer en el diagrama de objeto? Es elaborar un código de tal manera que yo pueda hacer una orden de pedido, que yo la pueda hacer. ¿Sí? Entonces allá sería, el componente sería ordenar pedido. Aquí dice orden pedido, allá sería ordenar de pronto pedido, ordenar. Tú tienes que desarrollar ese código. Pero tú para ordenar un pedido tienes que ir a consultar la base de datos. Tiene que ir a consultar una base de datos, ¿cierto? Y si hay ese producto, pues, digamos, si hay el producto, pues tú puedes generar una factura. Si no hay ese producto, pues tú no puedes generar una factura. Ahora, miremos este otro, productos. Es decir, aparece productos. Pero entonces tú tienes que desarrollar como una especie también, no, tienes que desarrollar un código de tal manera que me diga cuántos entraron, cuántos salieron, cuántos hay en este momento. Es como una especie de inventario, es una base de datos donde me controla la existencia de un producto, ¿correcto? Entonces, en el diagrama de componentes producto sería elaborar base de datos, elaborar una base de datos que me maneje lo que es producto. ¿Listo? Correcto. Ahora, el otro objeto que aparece aquí en secuencia es factura, entonces sería elaborar factura. Es decir, un código que de tal manera me elabore la factura, me coloque el logotipo de la empresa, me coloque el número de remisión, el número, fecha de no sé qué, fecha de si sé cuándo, el nombre del artículo, el precio unitario, el valor total, el IVA, todo eso tú tienes que desarrollarlo. ¿Listo? Entonces, miremos la siguiente diapositiva. ¿Cuál sería? Esta. Mira, muchachos, este es el diagrama. Voy a poner un poquito de zoom. Ay, no me molesten.
muchachos, como yo elaboré el diagrama de actividades, el diagrama de actividades, sí, ahí al comienzo, ahí en Paint, usted lo pasa en UML. Y el otro que tienen que pasar es este diagrama de componentes. Mira, el diagrama de componentes del caso de uso realizar venta, Mira, ¿cuántos componentes tengo? 1, 2, 3 y 4. ¿Cuántos hay aquí? 1, 2, 3, 4 y 5. Pero acuérdense que yo no tomo en cuenta este de control. ¿Listo? O sea que ahí están los famosos 4. Ahora, ¿qué saco del diagrama de clases? Pues del diagrama de clases saco es los métodos. Entonces aquí, ya no molesten. Aquí este dice interfaz de producto, pero por favor no coloquen interfaz de producto. Coloquen es elaborar interfaz. Elaborar una interfaz que me muestre a mí los productos. Que me muestre a los productos. Entonces, acero recubierto, varilla, no sé qué, varilla, si sé cuándo, teja de sí, no sé qué, grapa, no sé qué. Tú tienes que elaborar esa interfaz, ¿cierto? Ahora, Daniel tiene que elaborar la interfaz, es ordenar pedido. Tiene que ordenar tiene que elaborar un código de tal manera que yo pueda ordenar un pedido. ¿Listo? Pero si tú ordenas un pedido, entonces aquí yo tengo la base de productos. Alguien también tiene que elaborar la base de productos. Entonces, la base de productos, ¿qué necesita? La base de productos, ¿qué necesita? La base de productos, es decir, ella está llena, ya digamos la bodega está llena de productos. ¿Qué necesita? Pues que haya una orden para que él vaya saliendo vaya saliendo de esos productos. ¿Listo? Entonces mira que aquí hay una interfaz, Entonces, orden de pedido, presta ese servicio, saca productos de acá, saca productos de acá. ¿Listo? Y la base de datos de productos necesita es que lo saquen, necesita. Entonces necesita la orden, necesita este componente que es producto. Mira, ahora la factura. ¿Cuándo tú elaboras una factura? Si nosotros nos ponemos en el almacén, ¿cómo tú elaboras? Es decir, no es cómo tú la elaboras. ¿Cuándo es que tú la elaboras? Pues tú la elaboras pues cuando hay una orden de pedido. Si no hay una orden de pedido, adiós pues no se hace la factura. Entonces, ¿por qué esta relación? Esta relación significa, ¿qué significa? Que esta factura necesita la orden de pedido para ser elaborada. Pero muchachos, pónganle cuidado a esto, que aquí hay un error, tengo un error. Ojo que esto es punteado y no cabe esta línea acá que hay acá. Esa línea es esta, de dependencia. Es una línea de dependencia. Ay, no, control Z. No, control Z. Uy, una, 2 y 3. Y listo. Esta línea es la que tiene que ir acá, ¿listo? Porque esta línea es una línea de realización, ¿sí me entendés? Cuando tenés una relación de realización, lo que está diciendo es que este componente está haciendo la línea de realización. Lo que pasa es que él se implementa una interfaz, ¿sí? Y esto no es una interfaz, esto es un componente. Lo que estoy diciendo es que esta factura, para hacerla esta factura, porque esta es una relación de dependencia, estoy diciendo que esta factura, para hacerse la factura, necesita esto, ¿correcto? Entonces, este es el diagrama de componentes cambiando
este triangulito por la punta de lanza, ¿listo? Entonces, ese es el diagrama de componentes, muchachos, para que lo coloquen allá en el diagrama de componentes. Preguntas. Preguntas, David. Preguntas, Daniel. Daniel, David. Daniel, David. Sí, señor. Profe, ¿Todo bien? Preguntitas, ¿no? profe, ¿esto nos podría mostrar el de actividades? El de actividades. El de actividades. Ah, listo. Ya te muestro el de actividades. ¿Listo? Listo. Miremos lo siguiente. Miremos lo siguiente. Archivo, abrir. Vamos a darle algo muy interesante a usted. ¿Dónde lo tengo? Bueno, ¿dónde lo tengo? ¿Será este? Este sí es campeón. Este tablerito es campeón, muchachos. Póngale cuidado. Póngale cuidado a lo siguiente. Mira que nosotros hicimos un problema, hicimos el diagrama de transición y sacamos ¿qué? 3 casos de uso: realizar la venta, actualizar inventario y elaborar factura. Pero nosotros solamente cogimos el caso realizar venta y ya llevamos 9 diagramas, 9 o sea, nos faltan 2 casos de uso más, o sea, nos faltarían 18 diagramas. O sea, eso es un mundo de trabajo, ¿correcto? Ahora, yo hice, este es el diagrama de componentes, hay 1, 2, 3, 4 componentes, pero me faltan los componentes de actualizar inventario y me faltan los componentes de elaborar factura, ¿correcto? Entonces, yo tendría prácticamente, digámosle, 12 componentes y yo tengo que unir esos 12 componentes a ver cómo es que funcionan, es decir, cómo sería la parte arquitectónica de esos 12 componentes. Pero entonces, mira, muchachos. Entonces, ¿qué es lo que se hace normalmente? Entonces, se hace un componente muy grande, ¿sí? Muy grande, donde yo voy a decir que este componente tiene el caso de uso realizar venta. Este es un diagrama de componentes, es un diagrama, pero yo le digo que este es el componente para el caso de uso realizar venta. ¿Correcto? Entonces, aquí adentro, ¿qué está? Mira que aquí adentro, adentro está el diagrama de componentes. Mira, aquí está el diagrama de componentes. Está dentro de este caso de uso, dentro de este componente. Porque este señor es un componente. Listo. Este es un componente y este es un componente. Pero tú lo que haces es coger un componente donde escribes caso de uso realizar venta y coges un componente donde dices con diagrama de componentes. Este es el diagrama de componentes de realizar venta, mira, pero está opaco en este momento, pero tú como ingeniero de sistemas, como el desarrollador, tú sabes que es transparente para ti, ¿correcto? Y aquí tenemos el caso de uso. Ya, muchachos, ya alcanzamos a terminar a las 11. Caso de uso, actualizar inventario. Y hagamos el otro. Caso de uso, elaborar factura. ¿Listo? Pero estos son componentes, estos también son componentes, estos son componentes de RIN y RIN por acá y RIN por acá. ¿Listo? Entonces, muchachos, normalmente cuando tú manejas una aplicación, entonces se maneja un componente grande, un contenedor
un contenedor de todos estos componentes. Un contenedor prácticamente, inicio. Este es un contenedor. ¿Sí? Ay, Dios mío, Dios Jehová, ¿por qué no? Por favor, control Z. Listo. Entonces, un contenedor. ¿Qué es lo que está acá? Pues esto no es transparente, es opaco, pero tú como desarrollador sí sabes que aquí está este componente, este componente, este componente y este componente. Acá esto es un black box, esa famosa caja oscura. Aquí es una caja blanca, ve todo lo que hay dentro. Esta es una caja oscura que no ve lo que está dentro. Entonces, aquí está el caso de uso, pero también tiene otros componentes, que es la idea era haber desarrollado hasta acá. Vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Y aquí está el caso de elaborar, pero estamos hablando de diagramas de componentes, ¿correcto? Entonces, es más fácil relacionar estos contenedores, es más fácil relacionar. Dios Jehová, ayúdame. Es más fácil relacionar estos contenedores que coger 12 componentes y relacionarlos. ¿Sí me entienden, muchachos, lo que les quiero decir? ¿Aló? Sí, la cogieron ahí. ¿Aló, David? ¿Aló, Daniel? Sí, la entendieron. No, profe, puede repetir. Mira. Tú tienes el diagrama de componentes para el caso de realizar venta. ¿Cuánto nos dio? Nos dio 1, 2, 3 y 4 componentes. ¿Listo? El diagrama de componentes del caso de uso realizar venta nos dio 4, son 4 componentes. Mira, 4 componentes. 1, 2, 3 y 4. ¿Listo? Nos falta el de actualizar inventario, que nos dé otros 4, son 8 componentes. Nos falta el de elaborar factura, digamos que nos dé otros 4, son 8, o sea, son 12 componentes, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Pero nosotros tenemos que relacionarlos esos 12. ¿Te imaginas relacionar esos 12? ¿Cómo tú relacionas esos 12 componentes? Entonces lo que se hace es utilizar un contenedor de componentes, ¿sí? Un componente muy grande donde estén estos 4. Mira, este es un contenedor de componentes donde yo tengo aquí los 4, pero ¿por qué tengo los 4? Porque tú sabes que los tiene, porque sabes que los hiciste. Y aquí en este otro contenedor de componentes están todos los del diagrama de componentes de actualizar inventario, y en este contenedor de componentes tiene el diagrama de componentes de elaborar una factura. Entonces, en vez de relacionar 12 componentes, tú estás relacionando nomás 3 componentes. Entonces, la arquitectura va a ser más clara. Esto. Y yo relaciono estos dos así. Mira que aquí, muchachos, están relacionados los 12. Aquí están relacionados los 12. Control Z. En estos 3 contenedores están relacionados los 12 componentes que constituyen los diagramas de componentes de los 3 casos de uso que hicimos al comienzo. ¿Sí me entendió, Daniel? ¿Nada? Sí, profe, ya. Es decir, Daniel, en vez de coger los 12 componentes y relacionarlos, usted coge un contenedor y los relaciona. Y mira que es más fácil leer 3 contenedores que leer 12 cuadritos de esto. Entonces, en una aplicación grande lo que tú haces es esto, un contenedor de componentes y ya, listos, pare de contar. Entonces, mira lo siguiente. ¿Cuál es la base de las metodologías ágiles? La base de las metodologías ágiles, pues son la reutilización de requisitos funcionales, reutilización de patrones, reutilizar. ¿Sí me entendés? Ese es el éxito de las metodologías ágiles. Ese es el éxito de las metodologías ágiles. Entonces, vamos a suponer que Daniel va a hacer, ay, Dios Jehová, nomás.
vamos a suponer que tú, Daniel, vas a desarrollar código para mostrar productos. Entonces, si tú estás trabajando en una tienda de bicicletas, pues tú vas a mostrar todas las bicicletas. ¿Listo? Pero si tienes que desarrollar un programa, un código, si tú estás trabajando ahorita, te pasas para una tienda de motos, pues listo. Y si tienes que desarrollar ese código para mostrar los productos que tiene ahí en esa tienda de motos, pues hombre, tú la arreglas. Mira que ese componente es reutilizable. Ahora, si tú estás trabajando en un almacén de ropa, pues listo. Tú utilizas este componente para mostrar los pantalones, bla, bla, bla. Sí, este es el éxito de las metodologías AGIL, que reutilizan todo esto. Es reutilizar todos estos componentes, ¿correcto? Ese es el éxito de la metodología. Pero yo les decía al comienzo, es decir, cuando tú empiezas una empresa, pues tú tienes que desarrollar todo. ¿Cuándo es que comienzas a lograr mejorar el tiempo en desarrollo de una aplicación? Pues cuando tú lleves 1 o 2 años y tenga muchos componentes que tú puedas reutilizar. ¿Listo? Miremos el diagrama de actividades. Yo lo hice a mano. Si, cuando tú comienzas, lo que pasa es que yo lo borré, pero te va a mostrar otro. ¿Quién tiene el pantallazo? ¿Alguien tomó el pantallazo? David, ¿tú tomaste el pantallazo? David. Del diagrama que ¿Del diagrama hizo... de actividades? Sí, profe. ¿Tú te lo puedes mandar a Daniel, por favor? Vale, profe. Vale. Pero les voy a mostrar otro diagrama de actividades. Tenemos 4 minutos. Que me lo pueden meter allá. Que es esta, lo hice en UML, espere a ver dónde lo encuentro. Que está por andariveles, listo, está por callejones. También lo pueden meter ahí, que ese está bien. 21. Material 1. Ingeniería del software. Ay, ¿dónde lo tengo? Dios mío. Vayamos por el nocturno, no sé si lo tengo. 11ª clase. No. 12ª clase. Treceava clase. 14ª clase. Diagrama de actividades. Listo. Voy a ver si hay otro acá. Listo. Metámosle lupa. Listo. Pero llamémosle otro poquito. ¿Listo? Mira, Daniel, aquí está el diagrama de actividades por andariveles. El diagrama del caso de uso realizar venta, ese también te sirve, ¿correcto? Si quiere, tómenle un pantallazo también. ¿Listo? ¿Correcto? Entonces, mira, aquí está el cliente, está el vendedor, está el sistema y está el almacén, ¿correcto? Entonces, ¿qué es lo que hace el vendedor? Él le muestra el producto, se lo muestra al cliente. Entonces, al mostrárselo, entonces el cliente genera un pedido. Él genera un pedido. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Lo que hace el sistema es recibir el pedido, verificar el pedido
Y si lo hay, pues entonces el almacén entrega el producto, ¿listo? Al entregar el producto, entonces, ¿qué es lo que hace el sistema? Genera la factura. Pero mira que hay dos actividades que son concurrentes, es recibir el pedido y generar la factura. Es decir, hay dos actividades al mismo tiempo, recibir el pedido y generar factura. Entonces, como son dos actividades simultáneas o concurrentes, entonces esas dos actividades van acá. Pero, ¿qué es lo que hace al final? Lo que hace al final es de esas dos actividades sale una y le entrega el producto aquí al cliente. Ese es el diagrama de actividades por andariveles. ¿Listo? Porque esa línea de bifurcación o la puedes hacer vertical, esa roja, la puedes hacer vertical o la puedes hacer horizontal, como quieras. David, sáquele copia también, que este es una forma, este es por andariveles. ¿Listo? Otra forma de hacerlo. Y es lo mismo, es decir, la filosofía es lo mismo. ¿Ya? De todas maneras, esto queda en el audio de clase, no hay problema, por ejemplo, de tomarle fotos, si no ustedes. Entonces, miremos acá. Ay, qué cielo. Juan Pablo, ¿me está escuchando? Juan Pablo, Robert, ¿me está escuchando? Robert Daniel. Sí, sí. Bueno, listo, Juan Pablo. Bueno, listo, Juan Pablo también me está escuchando. Entonces, ahí está el diagrama de actividades como diagrama de flujo y está como a niveles, ¿listo? Y también les quedó hecho el diagrama de componentes del caso de uso realizar venta. O sea, por favor, ese archivito que están haciendo, le agregan el diagrama de actividades y le agregan el diagrama de componentes. ¿Listo, muchachos? Ay, miran, yo nunca les puse la cámara, qué pena con ustedes. ¿Listo? Me disculpas que no había activado mi cámara. Qué pena con ustedes, tras de que esto es como deshumanizado. Listo, entonces ahí está, ya. Y ese es el diagrama de componentes, muchachos. No sé, muy complicado, un poquito, ¿cierto? Un poquito, pero no. Kenner como que vino y se fue. Kenner. Hola, profe, no, yo estoy escuchando la clase. ¡Oh! Este es mucho joven, qué bacano. Bienvenido. Porque es que te estoy llamando al comienzo y este berraquito se me voló. No, no importa qué tal. Entonces, ¿yo qué les voy a mandar ahorita? Yo les voy a mandar ahorita la presentación, les voy a mandar los tableritos y listo, completen ese trabajito que van haciendo. Y yo creo que la semana entrante, pues ya yo creo que nuestros compañeritos ya llegan y vamos a ver qué definimos, pero no tenemos ni una nota, te cuento. Ni una. Vamos a ver qué hacemos, pero cualquier nota sacamos, no cualquier nota, sacamos, de alguna parte sacamos nota. ¿Listo, muchachos? Entonces, les agradezco que me hayan acompañado en esta clase y nos vemos el martes. ¿Listo? Vale, profe. Bueno, muchas gracias. David, acordate, el martes a primera hora vemos lo que tú me mandaste, ¿listo? Vale, profe. Listo, pero por favor, comienzo la clase con usted, ¿listo? Vale. Listo, ok. Chao, Kenner, chao, Juan Pablo y chao, Robert. Chao, profe, que esté bien. Ok. No, profe. Chao, Juan Pablo.